La noticia no termina en el titular. Por eso, en nuestro programa Sin Fronteras, profundizamos en los detalles para que estés bien informado. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte. FM Cosmos, Sin Fronteras, 90.1. Todos tenemos un estilo propio, lo que nos gusta y lo que preferimos, pero en algo siempre coincidimos. La radio. FM Cosmos, Sin Fronteras. Sabe qué te gusta Y te lo trae. 90.1. El lugar del dial donde todos nos encontramos. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y esta vez nos vamos al norte de la Patagonia, más precisamente a la capital de Neuquén, para charlar con el doctor Ezequiel Otarola, con quien vamos a hablar sobre la situación de la cooperativa 127 hectáreas. Damnificados hay muchos y muchos reclaman por su vivienda, por su dinero. Y también se habla de supuestas estafas. Vamos a saber un poco más directamente con el doctor Otarola, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ricardo Huarte le habla. Hola, buenas tardes, Ricardo. Mucho gusto, buenas tardes a la audiencia. Igualmente para usted, y bueno, la verdad que seguramente mucho trabajo debe tener respecto de todo lo que se ha planteado en este último tiempo con lo que ha ocurrido con la cooperativa 127 hectáreas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿De qué se trata? Bien, como vos bien decís, mucho trabajo tenemos en relación a la cooperativa 127 hectáreas, teniendo en cuenta que a la actualidad son arriba de 500 denunciantes de forma penal, que fueron a la justicia por presunta estafa, fraude, malversación de fondos, asociación ilícita, por la entrega tanto de sus casas como de sus lotes. Y también en la parte civil tenemos arriba de 300 demandantes de forma civil, que ya la justicia en muy corto tiempo, en el plazo de 10 días hábiles, envió una medida cautelar, que fue el embargo preventivo de los bienes de la cooperativa, para que no pudieran hacer uso tanto de los fondos que tienen en cuentas bancarias como de los bienes físicos que posee la cooperativa. Lo cual también esto le da un respaldo en cuanto al reclamo que está haciendo los damnificados. Uh-huh. ¿En qué sería, en qué se basaría ese respaldo? Bien, como para tener en cuenta una demanda para que prospere, tiene que tener dos cuestiones que son fundamentales, ¿sí? Primero tiene que haber una disimilitud del derecho, ¿sí? El reclamo, para que prospere y se establezca una medida cautelar, en este caso el embargo preventivo, uh-huh. El juez tiene que determinar que el reclamo realmente es fehaciente, que es válido y que están dadas las pruebas. Como te explicaba Ricardo, en muy corto tiempo, en menos de 10 días hábiles, la jueza de la causa, la doctora Grimau, entendió que están dando todos los impuestos para embargar a la cooperativa. Y por otro lado tiene que haber también un peligro en la demora, ¿sí? Cuando hablamos de peligro en la demora es que se establece el juicio, ¿no? Estas instancias suelen ser largas, y en el caso de que la cooperativa el día de mañana tenga que responder con sus bienes, no haya nada, ¿no? Por eso, con la necesidad de salvaguardar los fondos de todos los socios, ¿no? Que aportaron su cuota, que pagaron un lote, que pagaron platea, que muchos sacaron créditos y otros vendieron hasta parte de sus propiedades, un auto, una moto, una bicicleta para poder pagar a esta cooperativa. La jueza comprende que si no embarga esos bienes, pueden desaparecer. Cuando se habla... se puede cobrar. Seguro. Cuando se habla de bienes, doctor, se está planteando los bienes de los propios socios, porque la cooperativa es de estos socios. Esos dineros son de esos socios. Está muy bueno lo que decís, Ricardo, porque si nos vamos al estatuto de la cooperativa y a la ley del cooperativismo a nivel nacional, establece que las cooperativas están formadas por los socios. Vean, cada socio tiene un voto, cada socio es aportante,
Y en el caso de esta cooperativa particular, que hablamos de la cooperativa de 127 hectáreas, estamos hablando que ellos se manejaban como si fuera una sociedad anónima, una SRL, una empresa, porque determinaban a través de una votación interna, a través de una comisión cerrada, qué hacer con esos fondos y qué no hacer. Y lo más grave de todo esto, que también determinaban a quién le daban una casa, por ejemplo, ¿no? Y los socios que llevan hace 15 años pagando una casa, le hicieron pagar platea, paredones, lo último que estaban pagando era reja, no pudiendo saber dónde iba su dinero durante todo este tiempo y notando la entrega irregular de viviendas a gente que llevaba mucho menos tiempo, que seguramente nosotros pensamos, ¿no? Y intuimos que hubo algún tipo de arreglo monetario para que se dé esa entrega de forma irregular. Y los socios no pudiendo votar, no pudiendo elegir sus directivos, sino que ellos en asamblea muy dudosas, haciendo todo de forma irregular, tomando posesión de los bienes del resto. Así que lo que se embarga son los bienes de la cooperativa, donde están los fondos de todos los aportantes. Acá obviamente hay dos tipos de dineros que están dentro de la cooperativa. Una tiene que ver con la plata de los socios, que es la de la cuota social, y la otra tiene que ver con la plata de las viviendas, que tiene que ver con el contrato que han realizado entre la cooperativa y el titular respecto de esa futura vivienda, que bueno, en algunos casos el futuro pasó más de 10, 14 años. Sí, es correcto lo que está diciendo, y cabe la aclaración también de que la cuota social, como ellos la presentaban, para que la gente se sumara a esta cooperativa, presentaban la cuota social como si fuera futuros desarrollos. Y me encantaría poder explicarte este punto que para mí también tenemos tiempo, es central en cuanto a la estafa, ¿no? Uh-huh. Ricardo, futuros desarrollos, la cooperativa, digo el presidente, que es Jorge Salas, y todo su comité, lo vendían como una cuota social que vos pagás todos los meses, y cuando la cooperativa estableciera un desarrollo inmobiliario, un loteo, te iban a llamar como prioridad. Pero con la salvedad que solamente estás pagando una cuota social. Claro. Ellos prometían que sí, que iba a haber un lote y demás, pero lo único que salen los recibos es una cuota social. Sin dudas. Eso es lo que le debe quedar claro a los socios, que en definitiva no pagaron carpeta, no pagaron absolutamente nada, sino que pagan la cuota social, que es diferente a los de los otros. Tal cual. Y estos socios, los de futuros desarrollos, son los que están más desamparados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que claramente hay un fraude, que hay un modus operandi de la cooperativa, de querer sacar fondos a los asociados, buscando diversos métodos, pero este es el más complejo de probar, porque solamente pagaban una cuota social con la promesa futura de algo. Y en los otros casos es todavía más escandaloso. Claro. Lo que es loteo la meseta, a los socios se les prometió, ¿no?, el pago de un lote en la meseta de Neuquén Capital, en la zona donde ahora hay un emprendimiento mobiliario por parte de la municipalidad, y cuando se venció el contrato, que se venció en octubre del 2023, y los socios fueron a reclamar de forma reiterativa, ¿no?, dónde está el lote, cuáles son los avances, hubieron muchos reclamos, la cooperativa decidió llevarlos a un lugar que es una zona inhóspita, fuera del ejido municipal, donde está firmado el contrato. El contrato está explícito que debe ser dentro del ejido municipal de Neuquén Capital, con los servicios de luz y agua, calles enripiadas y los lotes amojonados. Los llevan por fuera del ejido municipal a un lugar que son tierras rurales provinciales, donde no hay luz, no hay agua, donde pasa un gasoducto, donde ese lugar, la gente para llegar, algunos rompieron su vehículo, otros no pudieron directamente porque se arrepintieron, no era una huella donde tenían que pasar. Y cuando pasa todo esto, la cooperativa directamente se desliga del problema, diciendo que esos lotes la municipalidad lo había dejado por fuera, cuando están a más de 10-15 kilómetros de Neuquén Capital. Claramente ellos vendían algo a sabiendas que no se iba a poder instrumentar un loteo en ese lugar. Claro, doctor, en la página web de la cooperativa 127 hectáreas, ellos plantean el loteo meseta, La Sirena 4, ¿sí?
como que la cooperativa ha adquirido 50 hectáreas dentro de la ciudad de Neuquén, con la finalidad esa de llevar adelante un loteo social. Y eso no es así. Claro, Ricardo, está muy bueno lo que estás contando, porque es más, aparece hasta su página web y ellos lo han declarado en diversas asambleas, por redes sociales y demás, pero cabe la redundancia que este loteo está por fuera del ejido urbano de Neuquén Capital, en un lugar que nosotros pudimos corroborar en catastro, que son tierras rurales provinciales, donde está prohibido construir una vivienda, pasa un gasoducto, hay que ver el impacto ambiental, no hay luz, no hay agua, no hay posibilidad de llevar los servicios, no pasa ningún colectivo. Imagínate esta posibilidad de ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. O el derecho de estudiar, ¿no? No hay escuela, la escuela más cerca está a 15 kilómetros de distancia, no tiene la posibilidad de llamar a una ambulancia para que le haga una cobertura médica en el caso de que suceda un tipo de urgencia. Es un lugar completamente inhóspito, alejado, y claramente ellos lo promocionaban como si fuera dentro del ejido municipal y como si estuviera con todos los servicios, y esa fue la forma donde los vecinos y los damnificados terminaron creyendo en ellos y aceptando otras condiciones. ¿Esto, doctor, se podría encuadrar en una estafa? Nosotros lo presentamos como una estafa en diciembre, el 16 de diciembre del año pasado, del 2024, uh-huh. Donde argumentamos que, primero que nada, había un incumplimiento de contrato, porque claramente los tiempos y los plazos estaban vencidos, según estipulado en el contrato que firmaron los damnificados, que eran en noviembre del 2023, y ponemos que es una estafa. Hay una malversación de fondos porque no sabemos dónde fueron los fondos de la gente. Uh-huh. También una asociación ilícita porque entendemos que 3 o más personas se reúnen para generar esta ardid y terminar engañando al resto, así que consideramos que también era una asociación ilícita. Y en este caso particular no le agregamos otra carátula más, que sí lo terminamos de agregar en la denuncia penal de vivienda unificada, que fue el tráfico de influencias. Uh-huh. Cuando ustedes hablan de 3 o 4 personas, ¿ya esas 3 o 4 personas están dentro de la causa con nombre y apellido? Nosotros en primera medida vamos contra la cooperativa y contra todos los miembros de la cooperativa, la comisión de la cooperativa, presidente, vicepresidente, uh-huh. secretarios, tesoreros, todos los involucrados. Y están todos vocales, síndicos, todos. Exacto. Bien. Después se va a tener que determinar la responsabilidad de cada uno, ¿no? La responsabilidad que compete a cada uno. Claro. Puede ser que alguno sea más responsable que otro, y bueno, eso lo tendremos que corroborar en la justicia. Lo que seguro no puede ser es que alguno no sepa nada. Exacto, es imposible que durante tanto tiempo se haya engañado a tanta gente y nadie sepa nada. Claro. O sea, tenemos los indicios por una ex trabajadora del lugar que dio declaraciones a un medio local de Neuquén, uh-huh. donde ella hablaba de todas estas irregularidades, después de pedir el estatuto de la cooperativa y de pedir el listado de entregas de viviendas que iban a hacer supuestamente el mes que viene, que no las podían hacer, pero de todas formas ellos lo promocionaron como que la iban a entregar. Cuando ella pide el listado, la terminan echando. Exacto. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en ese listado hay gente que está pagando hace 2 meses, 3, amigos, familiares, parientes y demás, por parte de la cooperativa, gente que trabaja ahí. Y lo que usted me estaba... También, Ricardo, sí. Algo más a acotarte, que todos los miembros de la cooperativa, del comité, tienen su casa en La Sirena. Uh-huh. Lo cual termina siendo todavía más asombroso para la justicia, ¿no? Que nosotros solicitamos que investiguen todas las entregas de vivienda, que se vea uno por uno quién es lo que vive en esas viviendas y cómo les fueron entregadas. Claro. Ahora, yo me vuelvo al principio, y esto que me estaba comentando usted sobre las 50 hectáreas que hablábamos hace un ratito, tiene que ver con el loteo La Meseta, La Sirena 4. Exacto. Ahora, lo que me estaba hablando recién tiene que ver con La Sirena Unificada, que ya es, y la anterior, La Sirena 1.
las sirenas unificadas son Sirena 2 y 3, son las casas que la gente viene pagando hace 15 años. Y que no están. Supuestamente, no están. Y ten en cuenta esto, que esas casas nosotros entendemos y aportamos prueba a la justicia que están sobrevendidas. Ahora tendrían en 70 casas a un 80-90% por entregar, de los cuales hay 1.500 personas anotadas para recibirlas. Claro. O sea, están sobrevendidas, la vendieron de más. Nosotros, aparte de patrocinar al grupo de Sirena Unificada, del Loteo La Meseta, también estamos patrocinando al gremio ATEN, que tiene 44 viviendas en el lugar ya pagadas, a un gremio de la policía, que es Unipol, que son 400 policías, y también tenemos conocimiento que se encuentra el gremio de los policiales SEJUM, con 40 casas también pagadas en el lugar, y hoy por hoy hay 70 para entregar. O sea, los números no cierran por ningún lado. Entendemos que fue sobrevendido, ¿sí? Que las casas las siguen vendiendo hasta el día de hoy, hasta que la cooperativa no se intervenga, que es la próxima medida que solicitamos. Siguen todavía con esto, vendiendo las casas y promocionándolas como que van a entregarlas. Hay dos cosas más dos puntos más que me interesa que nos cuente respecto de esta supuesta estafa, en donde la cooperativa 127 hectáreas también puso el ojo y por qué no la bala, y tiene que ver con el loteo de China Muerta y el loteo del sector Centenario, a donde en Centenario hay un decreto municipal que se adjudica a la cooperativa 202 lotes. Bien, perfecto. Mirá, con relación al loteo de Centenario y al loteo de China Muerta, no tenemos grandes novedades porque no llegamos a sacarlos adelante, pero lo que podemos llegar a saber es que, por ejemplo, en Centenario todavía no se llevaron los servicios y hace más de 10 años que esos lotes en algunos casos fueron entregados y están de forma precaria. Y en China Muerta pasaría exactamente lo mismo. O sea que en todos los sectores donde la cooperativa tocó es donde incumplió los contratos, supuestamente estafó en algunos casos, y digo supuesto porque usted sabe que judicialmente es lo que hasta que no se pruebe tenemos que plantearlo de esa manera, ¿sí? Pero que ustedes están probando un montón de cuestiones que van dando con que esta comisión directiva de la cooperativa 127 hectáreas es responsable de muchísimas irregularidades. Sí, de un sinnúmero de irregularidades, y solamente hablamos de emprendimientos que nosotros llevamos la causa adelante, que son Loteo La Meseta, Sirena Unificada 2 y 3 y Futuros Desarrollo, sin tener conocimiento de otras irregularidades como la que vos nombrabas recién, tanto de Centenario como de China Muerta. Y lo que vos comentabas por parte de los miembros de la cooperativa, hay algo que a nosotros nos parece fundamental también, y lo llevamos a la justicia, es que parte de los miembros de la cooperativa cumplían doble función, tanto para el gobierno provincial, como fue Salas durante un año, director de Hábitat y Ambiente y presidente de la cooperativa, porque él renuncia en diciembre del 2024 a través de las presiones que nosotros estamos ejerciendo, con cartas de documento, con denuncias penales, pero tenemos el listado de otras personas que pertenecen tanto al gobierno provincial, con cargos directivos, como a la cooperativa, con cargos administrativos, ¿Y lo cual es incompatible. Claro, ¿quiénes son esas personas? Y mirá, nosotros lo presentamos a la justicia la semana pasada y por lo pronto están investigando. Yo no te puedo dar los nombres concretos de todos. Ajá. Solamente te nombro al máximo responsable, que es Jorge Sala, pero tenemos el listado de 25 personas que ingresaron con él en diciembre del 2023, cuando él toma la dirección de Hábitat y Ambiente. Y muchos de ellos también trabajan dentro de la cooperativa. Doctor, ¿por qué se habla tanto cuando se habla de los lotes, las viviendas y las soluciones que daría la cooperativa 127 hectáreas? Se habla del RUPROVI y se habla del IPBU. ¿Por qué? Bien, es muy buena tu pregunta, ¿sí? Porque al ser parte de una cooperativa, en lo que es capital, y el gobierno le cedió también gran parte de la responsabilidad en cuanto a lo habitacional a las cooperativas, que por un lado yo considero que está bien,
porque las cooperativas tienen un fundamento que es el cooperativismo, donde todos aportamos para lograr un sueño en común, que en este caso es la vivienda propia, el lote, pero todo lamentablemente se desmadró, hubo mucha corrupción en el medio, y en cuando vos te escribís en una cooperativa en Neuquén, te tenés que escribir en la RUPROVI como que estás inscripto, y eso te limita, y esto también es gravísimo, el acceso a un lote o una vivienda. Suponte que vos cobrás un juicio o un despido, una indemnización, y tenés el dinero para comprarte un lote. Al estar inscrito en la RUPROVI y ser parte de una cooperativa no podés hacerlo porque te lo limita. Lo cual esta gente, que son damnificados, ¿no? Lamentablemente nosotros consideramos que fueron estafados, por más que se tenga que decir que es una presunta estafa hasta que la justicia lo determine, no pudo acceder a una vivienda o a un lote teniendo los recursos en algunos momentos para poder hacerlo porque dependía de la cooperativa, lo cual también los limitó a ellos. Claro, tal es así que hay una gran cantidad que lo ha pagado absolutamente todo, que incluso hasta han llegado a pagar paredones que ni siquiera existen. No existe la platea, que va a existir el paredón. Sí, Ricardo, esto es escandaloso. Vos imaginate que esta cooperativa, y hablo concretamente de la comisión, no de la cooperativa en sí, sino de la comisión que llevó a cabo todos estos fraudes, ellos te llamaban y te daban 4 o 5 días para que vos le lleves 3 millones de pesos y le pagues un paredón, porque si no, no te iban a entregar la casa. Y con el agravante de que vos estabas pagando algo, pero no sabías cuál era tu vivienda. No es que estabas pagando de la manzana 8, la casa 43 es la tuya, bueno, pagaste el paredón de eso, pagaste la platea de eso, pagaste las rejas de eso, no. Pagabas algo que era indeterminado, ¿sí? Lo cual llevaba a que ellos podían ejercer este fraude de forma atroz porque nadie sabía cuál era su casa. Por eso entendemos que la vendieron más de una vez. Uh-huh. Y yendo a la cercanía que hay entre el gobierno provincial y la cooperativa, ¿cómo se entiende que jamás hubo control sobre semejante cobro? Porque son muchas las personas, muchas, me estaba hablando de 500, de 400, de otros 300 y de otros tantos, son demasiados. ¿Y nadie los controló? Te digo más, hasta el año pasado, noviembre, diciembre, eran 7.000 socios de la cooperativa. Muchos en estos emprendimientos que ya nombramos, ¿no? Donde la meseta, Ciudad Unificada, Futuros Desarrollos y otros como socios propiamente dicho. Creemos que todos son, en todo caso, damnificados por alguna medida, ¿sí? Ya sea por entregar algún dinero, por pagar un lote, pagar un paredón. Y también entendemos que el gobierno, como bien vos decís, no se ocupó de controlar a ninguna de las cooperativas que hoy por hoy están en Neuquén. No solamente estas, sino hablamos de otras que también tuvieron muchos inconvenientes en relación. Pero entendiendo, doctor, que usted plantea que hay más de 25 personas que están siendo investigadas respecto de haber ingresado con este señor, Jorge Salas, al IPBU, ¿cómo se entiende que el gobierno hasta ahora se encuentra mudo? El gobierno, por ahora, entendemos que ha tomado algunas medidas, que la primera fue satisfactoria, ¿no?, para todos los socios, que fue el apartamento de este señor, que supuestamente renunció, pero sabíamos y entendíamos que lo iban a perder del cargo, y ahora se tendrá que tomar otras medidas también para poder subsanar el daño que se le causó a los damnificados, ¿no? Claro, doctor, pero el gobierno no apartó a nadie. Parte de la solución también de esto, por el momento no, como vos decís, pero puede ser parte de la solución futura de los damnificados, que es lo que nosotros estamos buscando. Claro, le decía, doctor, que el gobierno no apartó a nadie, Salas renunció. Salas renunció, sí. O sea, el gobierno no hizo nada. Y si lo ve de esa manera, no, el gobierno no hizo nada, él se aparta de forma voluntaria. Yo creo que fue una estrategia usada por él para decir, no me sacaron, sino que me voy. Pero bueno, como bien vos decís, por lo pronto el gobierno nos ha dado
el apoyo para que podamos investigar de forma transparente, y eso para mí es un aporte. Si el gobierno es responsable, habría que investigar también el grado de responsabilidad que tiene. Y sí, porque sobre Salas hay alguien, ¿o no? Sí. ¿Quién es el presidente del IPBU? ¿Quién es? El presidente del IPBU renunció hace poco, ahora pusieron uno nuevo, no me acuerdo el apellido, y habría que ver y buscar comunicación con el ministro, a ver qué puede decirnos él sobre todo esto. ¿El ministro Tovares? Exacto. O sea, hay una maraña que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo social, con el cooperativismo, que como que no me deja ver bien hacia dónde está la punta del ovillo, ¿sí? ¿Quiénes son los verdaderamente responsables? Porque la cara visible que vemos es precisamente Salas, el expresidente que ahora sigue siendo presidente y que nadie sabe si fue o no fue y que sigue estando. Pero sí. En el IPBU hay responsables y por encima de Salas renunciado también había responsables y anteriormente a que esto pasara había responsables. Sí, en el gobierno anterior totalmente. O sea, si se les permitió durante tantos años llegar a esto sin ninguna certeza de entrega de viviendas o de entrega de lotes, es porque los dejaron avanzar, claramente. O hay connivencia, o hay afinidad, connivencia, o podríamos decir algo más. Y se podría investigar, yo estoy de acuerdo con vos y habría que investigar en todas las variantes. ¿Qué sigue, doctor? Un mensaje al asociado, ese asociado que no tiene idea, que las asambleas aparecen como esa asamblea de esa noche, en donde estaba todo armado y hablaron de votar, y en realidad ya tenían, ni las actas se vieron, porque nada se vio. ¿Cuál es el mensaje para ese asociado? Sí, con relación a esa asamblea, que fue muy improvisada, que supuestamente esa asamblea se dio para la entrega de las viviendas que están por terminar, en lo cual se eligió una comisión que iba a ver y rever las carpetas de todos los asociados para ver prioridades y entrega, y la comisión que se eligió ya estaba elegida desde antes. Y también es muy importante nombrar esto, Ricardo. A ver. Que el propio Salas refiere que también iba a llevar gente del IPBU para que audite, cuando muchos de la gente que ingresó en el IPBU y de los que iba a llamar para que auditen, le den un favor a él, que es hacerlo ingresar. Ajá. Lo cual es más irregular todavía. Y ese se jacta de ser presidente de la cooperativa, donde renunció en diciembre del año pasado, y que nosotros sepamos no hay ningún acta, ninguna asamblea con los socios para que voten un nuevo presidente, así que hoy por hoy él está ejerciendo un cargo que no le corresponde. Me lleva a otro lado, me lleva al INAES. Sí, vamos de lado otro. Sí. Al INAES me lleva. ¿Qué hace el INAES? ¿No hay nadie que haya hecho una denuncia ante el INAES respecto de esta cooperativa para que por lo menos sea investigada? Nosotros enviamos un oficio a INAES para ver el estado de la cooperativa y bueno, también para denunciar todos estos hechos. Por el momento no tuvimos respuesta. Ah, qué raro. Pues suele ocurrir que el INAES va a tardar otros 14 años para responder algo. Es probable. Y lo digo yo nada más, no lo dice usted, doctor. Lo digo yo. Bueno, Ricardo. Doctor, le agradezco muchísimo que haya aceptado el convite. Quedan muchas dudas, quedan mucho por ver. Esto está muy oscuro. Hay muchos que nos llaman, nos mandan mensajes, nos preguntan y nos dicen, preguntale esto, preguntale aquello, preguntale lo otro. Y realmente están preocupados porque es mucho dinero para un trabajador, ¿sí? No son potentados ninguno. Sí, Ricardo, la verdad que yo agradezco la comunicación telefónica. Estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Si querés hablar en otro momento, más que bienvenido. A medida que vaya avanzando la causa, ya tengo contacto con la producción para informarles, porque van a haber novedades rápidamente,
porque la justicia está avanzando tanto en lo civil como en lo penal. Y bueno, quedo acá a disposición para lo que necesiten. Y antes de terminar, me gustaría mandarle un mensaje que, como bien me pediste, a los damnificados, ¿no? Y sobre todo agradecerles por la confianza, porque yo no soy el único abogado que está en esta causa, somos un grupo de 6 abogados del estudio Mansilla, y estamos todos trabajando a disposición de ellos, y reconocerles la valentía, el coraje, porque a muchos de ellos le dijeron: vos denunciás y no te entregamos nada y no ves un peso y olvídate que vas a tener tu lote o tu casa, y lo cual ellos, de todas formas, entendiendo que la cooperativa no les va a dar nada, denunciaron, siguen adelante, están muy activos, tienen el coraje de hacerlo, ir a marchas, a manifestaciones, a casa de gobierno. Para mí es súper valorable. Sin lugar a dudas. Y ya que hizo el plus ese, yo le hago otro plus con una última pregunta. Para que explique, por favor, a los asociados de esta cooperativa, ¿qué significa la presentación a una causa penal, a una denuncia penal, y la otra a una denuncia civil? ¿Por qué una es civil y la otra es penal? Bien. En cuanto a la denuncia penal, lo que nosotros buscamos es la condena de todos los responsables, ¿sí? Esto lo investiga la Fiscalía, está en la primera etapa, ya fueron a declarar muchos de los denunciantes, y nosotros en diferentes denuncias, porque tenemos 2 denuncias penales contra la cooperativa, uno por loteo de la meseta y otro por Serena Unificada, para englobar toda esa carátula que nosotros estamos promoviendo, y también la carátula que puede llegar a promover la Fiscalía es estafa, asociación ilícita, fraude, administración fraudulenta, entre otros, ¿no? Sí. Por los cuales nosotros denunciamos a la cooperativa y a todos sus miembros. En cuanto a la estancia civil, es el reclamo de el bien afectado, que en este caso puede ser un lote, puede haber sido una casa. Estamos haciendo el reclamo formal en una casa civil para que la cooperativa cumpla con lo que los vecinos pagaron. Esas serían las 2 diferencias. Uno busca la condena, lo otro busca el objeto es que tenga su lote o su casa. Y una última que va mezcladita con esa. ¿Quién es el fiscal de las causas? Bien, las 2 causas ya están caratuladas, se encuentran en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del doctor Narváez. El doctor Narváez. Bien. Exacto. ¿Y Defensa del Consumidor también tiene alguna denuncia respecto de lo ocurrido ahí? Nosotros tenemos conocimiento hoy, el día de hoy, se presentó la cooperativa CONAU, que es una cooperativa satélite de las 127 hectáreas, donde ellos también se le iban a entregar lotes en el barrio La Sirena hace más de 15 años. Se presentaron en Defensoría del Consumidor el día de hoy, y justamente me estaba contactando, antes de ponerme en contacto con tu producción, una de las damnificadas para preguntarme cómo seguir. Bueno, estamos en contacto entonces, doctor, para cualquier cosa que quiera comentar, informar, difundir, estamos a disposición, sin fronteras. Muchas gracias, Ricardo, te mando un abrazo enorme y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, hasta siempre. Escuchábamos al doctor Ezequiel Otarola. La verdad que qué maraña esto, qué tremendo, si estuviéramos, no estuviera en la radio, ¿no? Si estuviera en la cancha, diría, qué despelote organizado. ¿Cómo se puede entender de que una cooperativa que está destinada o que fue creada para poder solucionar uno de los problemas más graves de la República Argentina, que es llegar a la vivienda, en una provincia donde fue realmente un gusto anotarse en el Instituto Provincial de la Vivienda y obtener la posibilidad de tener tu vivienda, donde muchos neuquinos tuvieron su vivienda a través del IPBU. Con el tiempo se fue desgranando el IPBU, apareció el RUPROVI, la gente no pagaba, algunos, no todos, porque también hay conocimiento de que muchísimos pagaron su casa completa, y costaba el poder recuperar.
aparecen las cooperativas de vivienda para ayudar a resolverlo. Pero en vez de ayudar a resolverlo, aparece esta maraña de cosas en donde lamentablemente es como un déjà vu. Volver a ir hacia atrás, como que estás frente a la muralla china, que no podés pasar ni loco, no la vas a saltar porque no te da el cuero, y te llevan lo poco que podés conseguir para ahorrar, para conseguir tu vivienda. Y que gente que uno confía, porque tal vez lo conoce de años, de ser vecinalista, de ser un trabajador o algo así, y de repente encumbrado allá en la cooperativa, funcionario, político, y es lo que también hace descreer de la política, porque también se entiende que el gobierno, y no es un gobierno, porque esto viene de atrás, 14 años, hay vecinos que están diciendo que hace 14 años que garparon, ¿sí? Y que tenían esa promesa de recibir la vivienda. Y que no le están regalando nada. Acá hay que parar un poquito con el le vamos a dar. Ustedes no le van a dar un carajo a nadie. Porque esa vivienda la pagaron. Y si hay que pagar más, la van a pagar los dueños de esas viviendas. Es decir, ni el IPBU, ni el Ruprovi, ni la cooperativa le dan un carajo de nada. Porque cada uno puso la guita que tuvo que poner para poder tener el derecho a su vivienda en ese lote, pero lamentablemente en un solo lote no se pueden hacer 10 casas. Y acá pasó algo parecido. Por lo menos es lo que se vislumbra. Hasta que esto se investigue bien, salga a la luz y corresponda el juicio que debe ser, vamos a enterarnos bien de si un lote se vendió 10, 20 veces, una casa se vendió 10 o 20 veces y hay 20 dueños de una sola casa. Entonces, acá hay que entender una cosa. Nadie le da nada a nadie. Todos los que pusieron plata pagaron todo, porque si no hubieran pagado todo no tenían que empezar a pagar el paredón. ¿Sí? Y pagando el paredón, ya después tenían que pagar no sé qué cosa, la reja, la luminaria, no tengo idea. ¿Sí? Pero es demasiado. Es demasiado. Y así como vengo pidiendo justicia para Mendoza y que aparezcan los desaparecidos, justicia para aquellos que han violado a sus hijas, a sus hijos, a sus sobrinas, para aquellos que son corruptos y que venimos luchando contra la corrupción, también quiero pedir justicia para todos estos damnificados de la cooperativa 127 hectáreas. Por ahora, no sabemos si habrá más damnificados en otras cooperativas. No lo sabemos. Por lo menos hasta ahora nadie más salió. Y entonces, definir de una vez por todas que la justicia sea justicia, pero justicia real, que se pueda palpar, ¿sí? Que vayan en cana los chantas, los corruptos, los delincuentes. Acá hay de todo, Hay de todo. Y están los privados que se hicieron políticos y los políticos que a costillas del Estado hicieron los pingües negocios. Ahora hay que determinar quiénes son, dónde están y dónde está la plata. Sin lugar a dudas. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. La libertad de expresión es nuestro pilar fundamental. Por eso, en nuestro programa de radio, Sin Fronteras, todas las voces tienen cabida. FM Cosmos. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte.